temas de ciberseguridad sobre empresas, estamos con Irache Martín, que es responsable de proyectos de innovación y tecnología en el BACS Cybersecurity Center. Hola Irache, ¿cómo estás? Hola, Hola, buenos días. Estamos encantados de que estés con nosotros. Sí, lo mismo digo, lo primero agradeceros que nos hayáis invitado a participar y a estar aquí con vosotros y nada, muchas gracias. Irache, no sé si estabas escuchando la conversación de lo que decíamos antes, de la gran inversión. Es verdad que la gente del chat no lo dice porque es algo, entiendo que les pasa y que les puede pasar en su empresa. Al final estamos hablando de una inversión, ¿no? De que a lo mejor al principio dices, no me renta, pero al final te estás protegiendo. Eso es, ahí sobre todo yo creo que inversión es la palabra clave, ¿no? Que las empresas tienen que visualizar un poco el invertir en ciberseguridad y no el gastar en ciberseguridad, ¿no? Al final, ¿cuál es el retorno de esa inversión? Pues el evitar un posible incidente, ¿no? Porque luego, sobre todo, cuando estamos hablando de empresas pequeñitas y medianas, pero sobre todo en las más pequeñitas, claro, pues una estafa de 24.000 euros, a lo mejor, que comentabais antes, ¿no? Pues es muy difícil de asumir por una pequeña empresa. Entonces, sobre todo es eso, cambiar un poco el foco y entenderlo en clave de invertir, que es cierto que es complejo, ¿no? Porque al final, sobre todo, estamos pasando, bueno, pues también la coyuntura económica no es la mejor en estos momentos y está claro que es complejo, pero yo creo que sobre todo se trata de verlo en esa clave, ¿no? De que es un gasto que yo ahora tengo, pero realmente lo gasto para invertir en estar mejor protegido y en prevenir que pueda tener un desastre que en el futuro pueda comprometer incluso la continuidad de la empresa, ¿no? En algunos casos. Hablábamos, Irache, de cómo algunas grandes empresas pues igual sí que tienen a día de hoy más asumido ese riesgo y hacen esas inversiones para evitarlos. Y de hecho muchos de los timos que vemos nosotros en Malta utilizan o atracan a esas grandes empresas. En el caso de las pequeñas, yo me imagino que porque es algo más silencioso y no nos enteramos tantos, lo dices, las consecuencias pueden ser enormes, pero ¿cuáles son los riesgos concretos, los riesgos más importantes que afrontan estas pequeñas empresas? A ver, los riesgos realmente son los mismos en el caso de las grandes y en el caso de las pequeñas. Sí que es cierto que las grandes, pues por el hecho de ser grandes y ser conocidas, pues pueden ser víctimas de ataques más dirigidos a ellas, ¿no? O de suplantaciones en los que se suplanten sus servicios o se suplanten sus identidades y demás. Pero las pequeñas empresas al final pueden sufrir igualmente cualquier incidente y muchas veces también hay ataques que no son dirigidos, ¿no? Y esos ataques que no son dirigidos, pues por ejemplo, campañas de phishing en las que luego a través de esas campañas pues se obtienen datos personales de personas que trabajan en las empresas, contraseñas, números de cuenta, cualquier tipo de información sensible, pues ya digo, también afectan a esas pequeñas empresas, ¿no? Entonces, pues es igualmente importante que estén prevenidas y ya no solo hablando de phishing o de este tipo de campañas, pero bueno, pues que tengan sus sistemas pues, protegidos, actualizados, que tengan implantadas una serie de medidas de protección, ¿no? Porque ya digo que también a veces las pequeñas y medianas empresas pues un poco tienen el pensamiento de quién va a querer hacerme algo a mí, ¿no? Que soy pequeñita. Y sí que es cierto que hay ataques que son un poco más masivos y que se distribuyen así a miles y millones de usuarios y esos ataques tan más masivos pues pueden afectarles, sin duda. Claro, al final es un poquito un cambio de mentalidad. Nos comentaba, por ejemplo, aquí Osiris 2061. Una comparación habitual. Los frenos del coche son para evitar un accidente, el airbag es para amortiguar el impacto del accidente, las pymes prefieren el airbag, pagar cuando no hay más remedio, o al freno, que es para pagar para minimizar el daño, el posible riesgo, ¿no?, al que nos enfrentamos. Sí, también, ya digo, ahí también es un poco el
el cambio de mentalidad y el ir asumiendo pues, que es necesaria esa inversión en ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, pues por poner otra similitud, antes comentabais pues eso, que nadie pone en duda pues, que haya que poner una cerradura o que haya que poner una ventana o que haya que hacer, pues haya que tomar ciertas medidas de seguridad física, digamos, ¿no? La seguridad lógica, pues bueno, como no es tan tangible, pues bueno, cuesta un poco más de visualizar, pero en el mundo de la prevención de riesgos laborales, pues también ha ocurrido un poco lo mismo, ¿no? Hace 30 años, pues no era tan habitual el disponer en determinados ámbitos de todas las medidas de protección que ahora se ponen a disposición de los trabajadores, ¿no? Pues los EPIs, etcétera, etcétera. Y eso es algo, pues bueno, que a base de legislación y de sensibilización y de concienciación y también lógicamente de accidentes que han ido ocurriendo, pues bueno, se ha ido trabajando, se ha ido evolucionando y yo creo que en ese sentido pues ahora estamos mejor de lo que estábamos anteriormente. Pues en el ámbito de la ciberseguridad es un poco lo mismo, ¿no? También poquito a poco pues las empresas tendrán que ir entrando en esa dinámica y en esa mecánica de, bueno, pues de hacerse cargo y de ir protegiéndose. Me gusta mucho esta comparación. Perdón, dale, Luisa. No, que me gusta muchísimo esta comparación que haces con los riesgos laborales, que es a lo mejor que algo hace 50 años no se tenía tan en cuenta y ahora lo es, y esperemos que con la ciberseguridad pase un poco lo mismo, ¿no? Que se vaya un poco implementando poco a poco. Esperemos, yo sé que, esperemos. yo sé que vosotros trabajáis en el ámbito de las empresas del País Vasco, entonces por si tienes algún dato, quería hacerme alguna idea de cuántas incidencias os pueden llegar a lo mejor en un periodo de tiempo, en un año, en empresas vascas, incidentes sobre ciberseguridad, claro. Vale, pues aquí, si queréis, os comparto un poco los números del 2021, ¿vale? En el 2021 gestionamos 438 incidentes. Y por ejemplo, como dato, que además va muy al hilo de lo que estamos hablando, de los fraudes y las estafas, de esos 438, 187, o sea, un 42%, eran de tipo fraude, o sea, de tipo estafas y timos, etcétera, etcétera. O sea, que es un porcentaje muy importante, ¿no? Luego, lógicamente, pues hay otro tipo de incidentes que son más pues, por vulnerabilidades, por sistemas mal protegidos, intentos de intrusiones, etcétera, etcétera, pero esos otros tipos de incidentes estamos hablando que están en el orden del 10%, 18%, 13%, es decir, que hay un salto importante, ¿vale? Casi la mitad son de este tipo de fraudes y, de hecho, en el 2022 también, fíjate, en el segundo trimestre del 2022 hemos gestionado ya 235 incidentes y en este caso también 142, es decir, más del 50% son también de tipo fraude. O sea, que vemos que es algo muy, muy recurrente, ¿no? Que al final pues que está a la orden del día. Hemos hablado al principio, Irache, del timo del CEO en concreto, que es uno que nos han intentado hacer a nosotros y yo creo que a 1000 empresas con las que habláis habitualmente. ¿Hay algún caso que hayáis detectado vosotros en el que haya funcionado? Bueno, a ver, quiero decir que nosotros al final no podemos compartir información de incidentes que nos reportan, ¿vale? Al final, bueno, pues por temas de confidencialidad no podemos compartir ese tipo de información. Pero bueno, no hay más que leer las noticias para ver que sí, que es cierto, que hay empresas que sufren este tipo de incidentes y tienen pérdidas económicas, vamos, no es falso que esos incidentes se produzcan, aunque no os pueda hablar de ningún caso en concreto. Claro, nosotros también lo que queríamos preguntarte más es cómo funciona. ¿Cómo funciona el fraude CEO o el fraude del email comprometido, de que hablábamos antes, ¿no? De que un hacker se puede meter en el correo? Si nos puedes explicar un poco, porque al final yo lo que le digo a los espectadores es, alguien se mete en tu correo y hace cosas, pero si nos podrías explicar un poquito cómo lo consiguen, porque claro, tú dices, ¿cómo han entrado en mi correo si yo tengo mi contraseña, lo tengo abierto en mi ordenador? ¿Qué ha pasado? Vale, pues bueno, aquí hay diferentes técnicas, ¿no? para suplantar un correo. La primera sería el spoofing o la propia suplantación, que es una forma más técnica, digamos, ¿no? Que al final lo que consiste es en crear un correo electrónico
falsificando la dirección del remitente, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, se hace, bueno, ya digo, de forma técnica, digamos, pues al final modificando el encabezado de un email, pues para que parezca que la persona que lo ha originado es una distinta de quien realmente está enviándolo, ¿no? Y esto al final puede hacerse pues porque el protocolo SMTP pues bueno, no tiene mecanismos de autenticación de las direcciones de email y tal, y bueno, pues es algo como muy, muy técnico, ¿vale? Pero no es el único modo, porque esto al final, ya digo, es una suplantación, pero también hay otro método que técnicamente no es una suplantación, pero que también suele utilizarse bastante y en muchos casos tiene éxito y es mucho más sencillo de implementar, porque al final esto en lo que consiste es en utilizar una dirección de correo que sea muy similar a la original de la víctima, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pues un correo electrónico que sea ceo@miempresa.es. Entonces, ahí el cibercriminal lo que podría hacer sería crear un dominio que sea, en lugar de miorganización.es, pues sustituir esa i por un 1 o esa o por un 0. Y entonces, pues crear una cuenta de correo electrónico que sea @ceo.miorganización.es, pero con ese 0 o con ese 1 en lugar de la letra que le corresponda. Entonces, la persona que recibe ese correo electrónico, hombre, pues lógicamente si lo ve detalladamente y se fija con cuidadito y tal, pues se va a dar cuenta de que ese correo no es el auténtico, ¿no? Pero si va con prisas y está leyendo un montón de correos y no se para a mirar detenidamente ese remitente, pues puede caer en la trampa. Y después también hay más formas de conseguirlo, que son el comprometer cuentas de email, ¿no? Es decir, que te roben las credenciales de tu correo electrónico. Y esto tiene consecuencias muy graves, lógicamente, porque una vez que alguien te roba la contraseña de tu correo, ya no es solo que tenga acceso a tu correo electrónico, sino que también pues, puede aprender un poco pues, el estilo de redacción de esa víctima, saludos, palabras claves, tiene acceso a documentación, a informes. Entonces, eso puede hacer que a la hora de hacer pues, un ataque del CEO, por ejemplo, pues claro, estos ataques sean muy, muy creíbles, ¿no? Porque si realmente se ha tenido acceso a esa dirección de correo electrónico de ese empleador y se está utilizando pues, los saludos, el estilo de redacción, se está enviando ese correo desde una cuenta verídica, no suplantada, no falsa, pues al final los sistemas de protección es muy difícil que los detecten, ¿no? Porque al final realmente es un correo que es, ya digo, que es muy difícil de detectar porque no tiene nada que haga sospechar que pueda ser falso. Claro, de hecho, Irache, claro. una cosa que nos ha sorprendido muchísimo a nosotros en los casos que hemos visto es que se saben qué empleado ocupa cada puesto del trabajo, saben quién es el encargado de mandar las facturas, saben quién es el encargado de pagar, entonces juegan un poco con eso y se tienen como muy estudiadas las empresas a las que intentan estafar. Claro, estas estafas del CEO y de suplantación de correos sí que suelen ser estafas muy dirigidas, ¿no? No se corresponden a estas masivas de envío de spam un poco indiscriminadamente a ver quién pica. Esto sí que suelen ser, pues eso, ataques más dirigidos, pues eso, en los que quien está preparando ese ataque pues se ha preocupado previamente de investigar la empresa, investigar a los empleados en redes sociales, pues como dices, ¿no? Pues para ver qué puesto tienen y claro, y si ya estamos hablando de que consiguen tener el acceso al buzón de correo electrónico, pues ahí ya pueden ver incluso pues eso, las comunicaciones internas que se dan en la empresa y eso les facilita mucho el éxito, ¿no? Porque al final están infiltrados ahí totalmente. Muy interesante, Irache, lo que comentas también de lo que decías de suplantar, cambiando una letra, cambiando cualquier cosa, porque es algo que nos sirve para correos corporativos como que nos sirve para otros ataques de phishing que le afectan a la gente en su día a día, que simplemente, pues, en vez de poner Iberia, pone un 3 y tú te crees que estás en la web de Iberia y luego no, pues lo mismo aplicado a la dirección del correo electrónico. Te quería preguntar, Irache, porque es posible que tengan información nuestra, por lo que decías, ¿no? Que nos han investigado, saben a lo mejor buscando información en LinkedIn quién es el encargado de las cuentas y quién es el CEO. Y también si hemos perdido si se han comprometido nuestras credenciales y han tenido acceso, pueden ver cómo nos hablamos unos a otros y tal. Lo que yo quería preguntarte es, entiendo que cuando una empresa hace un servicio a otro y el proveedor manda esa factura, lo que hacen
los ciberdelincuentes en este caso es como desviar ese correo, ¿no? Y luego ellos cambiar la cuenta y volver a enviarlo. Entiendo que es así como funciona el... A ver, hay diferentes formas de conseguir el objetivo, ¿no? de hacer estos fraudes, pero en esas ocasiones muchas veces también lo más habitual es el hacerte con las credenciales, ¿no? O sea, no tanto interceptar ese correo, sino suplantarlo. Es decir, pues volvemos al tema, ¿no? De que se hagan con las credenciales de alguien de la compañía. Entonces ahí el trabajo que hacen es buscar facturas que, pues eso, cuyo plazo de vencimiento vaya a ser próximo, y entonces escribir un correo, pues por ejemplo, diciendo, oye, mira, que he cambiado la cuenta del banco de esta entidad a la otra, por favor, estos pagos a partir de ahora, házmelos a esta cuenta, ¿no? O bueno, eso es un ejemplo, pero ya digo que habría distintos ejemplos. Se pueden hacer de muchas formas, pero sí que es cierto que la forma más habitual es de alguna forma el tener acceso a los correos electrónicos o el suplantar correos y no tanto el interceptar, aunque lógicamente también puede pasar. Vale, pues nos ha quedado clarísimo, muchas gracias. Yo creo que, a ver si hay alguna duda del chat, porque yo cuando me puse a redactar este artículo dije, ¿pero cómo lo hacen? Y la verdad es que leyendo y tal, vi que habían demasiadas vías, ¿no? Al final lo que tenemos que tener es los ojos muy abiertos. Antes de que te vayas, Irache, hemos preguntado en el chat a ver si alguien quería consultarte alguna cosilla. Dice Wololo, si detectas un caso sospechoso, ¿cuáles son los pasos a seguir para validarlo sin peligro? La parte práctica. Pues, a ver, ahí, sobre todo, además eso es una buena práctica, ¿no? Si trabajas en una empresa y te llega un correo electrónico de, oye, cámbiame este número de cuenta, o hazme el pago a este número de cuenta, o necesito que me hagas un pago por este motivo, tal. O sea, cualquier correo o comunicación que nos sugiera el hacer un pago o el cambiar un número de cuenta o tal, pues lo más seguro es verificarlo por otro canal, ¿no? Por otro canal que puede ser una llamada telefónica. Oye, mira, que he recibido un correo tuyo diciéndome que te cambie el número de cuenta. ¿Es correcto? Entonces, pues si es correcto, perfecto, se hace. Y si no, pues ya se pondría en conocimiento de las autoridades, pues bueno, para que puedan tomar medidas, ¿no? Porque al final ese es un tema que tendrían que investigar. Pero puede ser eso, tan simple como verificar por teléfono, ¿no? Con nuestro contacto. Claro, al final también es no fiarnos tanto de lo que nos llega por correo y tirar de lo de siempre, ¿no? Voy a confirmar, contrastar esta información de que esto es verdad y así nos quedaríamos muchísimo más tranquilos. Irache, también te quería preguntar que desde el Centro Vasco de Ciberseguridad, ¿qué hacéis a las empresas? Si le dais formación, ¿qué recursos dais a las empresas para que aumenten su preocupación en la ciberseguridad? Pues aquí tenemos como distintas iniciativas, ¿no? Para apoyarles en todo lo referente a ciberseguridad, pero yo creo que algo que va muy, muy unido con todo esto que estamos hablando es el hacer jornadas de concienciación, porque al final, pues, en todo esto de los fraudes y los timos y tal, pues ya estamos viendo, ¿no? Que lógicamente que la empresa tenga medidas de seguridad y medidas de protección implantadas, pues por supuesto ayuda y dificulta, pero también hay una gran parte de responsabilidad, podríamos decir, que al final recae sobre la persona, ¿no? Al final, el darse cuenta de que eso puede ser un fraude, el levantar la mano, el no confiar, pues eso pues muchas veces pues termina siendo cosa de la persona. De hecho, muchas veces se dice que las personas somos el eslabón más débil en ciberseguridad, y eso solo tiene una solución, que es la formación y la concienciación. Entonces, por eso nosotros desde el centro, pues una de las iniciativas que tenemos es dar a las empresas jornadas de concienciación que, bueno, tienen distintos módulos y distintos enfoques, pues en función de si las personas que vienen a esa jornada son pues más empleados de todo tipo o son personas con una responsabilidad, si son directivos. También algún módulo específico pues para empresas que se dedican a desarrollar software. Entonces, bueno, pues adaptamos un poco los contenidos, ¿no? al público que nos solicita la jornada. Y después también, pues, generación de muchísimos contenidos que creemos que puedan ayudar a
a las empresas, ¿no? Aparte de publicar pues, avisos y alertas con las últimas noticias que identificamos, pues también crear contenidos más especializados de estudios, guías de buenas prácticas, pues bueno, generar muchos materiales que creamos que les puedan ayudar en estar más informados y más protegidos. Y luego otra iniciativa que también va un poco muy unida a lo que comentábamos al principio, ¿verdad? El tema del problema de los recursos económicos, sobre todo en las empresas más pequeñas, pues para dotarse de medidas de protección. Ahí tenemos el programa de ayudas de ciberseguridad industrial que se gestiona desde SPRI, que al final con ese programa lo que hacemos es subvencionar con hasta 18.000 euros los proyectos de las empresas industriales que quieran realizar para mejorar su ciberseguridad e impulsar mejoras de ciberseguridad, ¿no? Al final, pues cualquier tipo de proyecto que es, pues, cuyo objetivo final sea pues un poco reforzar la seguridad, y al final eso también les ayuda mucho a las empresas porque, bueno, es como un pequeño empujoncito, ¿no? Para poder estar un poquito mejor. Qué bueno lo que nos comentas, porque al final es lo que tú dices, ¿no? La base está un poco en la información y en la formación, en la educación de los empleados. Es que me hace, justo al hilo de lo que tú comentabas, dice aquí, Lasha Ev. Creo que hay un problema grande en las empresas cuando se han digitalizado a pasos gigantes, pero siguen con un personal que no está al día tecnológicamente. Lo que tú decías, ¿no? Que al final es un poco el tema de que el fallo en ciberseguridad, el eslabón más débil, digamos, somos nosotros mismos, los empleados, que no llevamos cuidado con ciertas cosas. Así que, Irache, muchísimas gracias por venir, por tu intervención. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que también el chat le ha gustado mucho todo lo que has comentado, porque es verdad que al final es eso, que es una labor de darle importancia a un aspecto que no solemos tener tan en cuenta. Así que, bueno, ha sido un placer teneros por aquí y esperamos seguir en contacto. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros también. Gracias.